A lo largo del último milenio precristiano, ¿ah? O sea, después de la aparición de estos primeros focos neolíticos muy incipientes, vamos a ir viendo que gradualmente se incorporan al escenario sociedades mucho más desarrolladas, ¿ah? Por ejemplo, en Arica, después de Faldas del Morro y Azapa, vamos a ver una sociedad muy vigorosa que parece haber llegado al área del Titicaca, con mucha relación con las culturas Pucará, Huancarani, por los tejidos y por la simbología. Eso es muy propia de esas regiones andinas, ¿no? Donde más tarde va a estar Tiwanaco. De modo que eh, una cultura que se hace presente en Arica, pero que irradia mucho más al sur, a los valles de más al sur, incluyendo los del río Loa. Es una que los arqueólogos y estos nombres no son muy felices, que digamos han llamado Alto Ramírez por el lugar donde ubicaron a esta población, ¿no? Es una población de enturbantados también, pero que son buenos agricultores, que entierran a sus muertos en túmulos, ¿no? Que tienen desarrollo de la metalurgia y sobre todo el tejido, el arte textil. Y se hacen distintivos ocupando valles interiores, ¿no? De la región de Arica, Tarapacá, hasta llegar al borde de lo que va a ser los límites de lo que ha sido tradicionalmente el límite con la cultura atacameña, ¿ya? Para ocupar algunos espacios del tramo inferior del Loa, por ejemplo, ¿ya? Así que estos enturbantados que han sido llamados Alto Ramírez, que están ahí presentes desde el 800, alrededor, en menos 800, antes de Cristo, por supuesto, pero que perduran hasta avanzado el primer milenio después de Cristo, o sea, hasta por ahí, por el menos, perdón, hasta por ahí, hasta el 400 después de Cristo. O sea, es una cultura bastante larga. Estoy hablando de esta que hemos llamado Alto Ramírez, ¿ya? Y prácticamente consolida el proceso agropecuario en los valles del extremo norte, ¿no? Así que estas culturas que aparecen después, ¿no? de estos grupos incipientes son los que aterrizan definitivamente el proceso de neolitización. Y en este caso esa es la hazaña que cumple esta cultura llamada Alto Ramírez, con tantas vinculaciones altiplánicas que se establecen en Arica y en los valles del norte chileno hasta por lo menos el tramo inferior del río Loa, ¿ya? En Atacama mismo se va a desarrollar a partir del menos 500 la famosa, célebre cultura San Pedro de Atacama, que en su momento culminante va a producir una bella cerámica negra pulida que la ha hecho célebre, ¿ya? Y más al sur vemos que en la región de Coquimbo y también en Copiapó irrumpe otra cultura al parecer procedente del noroeste argentino, ¿ya? Que en Chile se le suele llamar ánimas, ¿ya? Sociedad ánima o culturas ánimas. Es tan clarita esta interposición, ¿no es cierto?, en lo que es la región de los valles transversales, donde primero hemos tenido Molle, más o menos desde el menos 300. Irrumpe, ¿no es cierto?, hacia el 500 después de Cristo. Esta sociedad del noroeste argentino que los arqueólogos en Chile llaman ánimas y ahí se instala, ¿ah?, sólidamente, va a disolver lo que es Molle y en los valles transversales del norte chico va a estar asentada hasta poco después del 1000 después de Cristo, ¿ya? Así que vamos viendo nosotros todos estos procesos que son más dinámicos en el norte, ¿eh? Porque en el centro de Chile, Bato y Olleo continúan su desarrollo y lo mismo Pitrén más al sur. Recién van a experimentar cambios profundos con el año 1000. Hacia el año 1000 se van a experimentar cambios significativos con la aparición de otras sociedades que se instalan en esta región. Por lo tanto, las dinámicas mayores se van más al norte con estas culturas,
más avanzada, más madura. ¿Ah? Alto Ramírez, de Arica al Loa, San Pedro en el Loa mismo, en el Salar de Atacama, y Ánimas en el norte chico. Ahora aquí pasa un hecho que es tremendamente relevante, pero que no afecta al resto de las sociedades de Chile. Y es el hecho que eh, con la aparición de este fenómeno de la civilización tiahuanaco, que se expande más bien por vía religiosa, ideológica, ¿ah? Por vía comercio, ¿ya? Vamos a tener que, en lo que algunos llaman periodo medio, ¿ah? Aparece una fuerte vinculación por primera vez con una civilización exterior. En Chile no hay civilizaciones, por lo tanto los contactos con civilizaciones son muy escasos, pero en esta situación es Tiahuanaco el que viene a Arica, el que viene a San Pedro de Atacama, establece alianza con ciertos linajes de esos territorios, ¿ya? Establece colonias, sobre todo en Arica, ¿ya? Y también domina valles del sur del Perú, porque estaba dentro de sus intereses comerciales, sus intereses económicos, digamos sus intereses geopolíticos. Así que durante un largo periodo que podríamos datar alrededor del 500 después de Cristo, hasta por lo menos el 1200, vemos cómo en el norte chileno se desarrolla lo que podríamos llamar un episodio de Tiahuanaco, pero muy circunscrito a enclaves, ¿no es cierto?, como el de Arica y como el de San Pedro de Atacama. Esto perdura, esta vinculación con ciertos linajes, con ciertos oasis, con ciertos territorios que le interesa el Tiahuanaco, pero que modifican la cultura local, la transculturan radicalmente, con una influencia muy fuerte ideológica de su dios Viracocha, ¿no es cierto?, el de la Puerta del Sol. Esto perdura hasta alrededor del 1000, ¿no es cierto?, después de Cristo, con fuertes cambios de identidad de los arica y de los atacameños, hasta que hacia el 1200 esto se diluye, producto de, al parecer, un colapso ecológico, sequía, no sabemos bien, y las sociedades locales retoman su identidad o ariqueña o atacameña. Y ahí es cuando en Arica va a aparecer con colores propios esta famosa cultura que tiene una cerámica multicolor que se suele llamar Arica, ¿ya? De personalidad propia muy fuerte, muy post-tiahuanaco, ¿no es cierto? Posesionada en los valles Yuta, Zapa, en fin, en algunos valles del sur del Perú también, ¿ya? Más al sur toma impulso en las quebradas, ¿no es cierto?, de Tarapacá, en el oasis de Pica, una sociedad local muy vigorosa que usa una cerámica con baño rojo, ¿m?, y que se caracteriza por usar sombreros muy llamativos, ¿eh?, que es la sociedad Pica Tarapacá, ¿eh?, con aldeas maiceras muy potentes. Y más al sur, la cultura tacameña libera las influencias de Tiahuanaco, que fueron muy fuertes allí, hasta el punto de perfilarla como cultura local, como cultura, digamos, con identidad propia, asumiendo la identidad de Tiahuanaco, comienza a constituir ya lo que va a ser más tarde conocido por los españoles como pueblo Atacama o pueblo Licanantay, que es el nombre que asimismo se da. Todos estos fenómenos, cuando ya estamos en el año 1000, experimentan también el fenómeno de la migración fuerte y compleja, como nosotros hemos estado viendo, ¿eh? Fíjense que hacia el año 1000 se produce una oleada de poblamientos del altiplano de Tarapacá, del altiplano de Arica, por poblaciones aymaras, que se han expandido grandemente después de la caída de Tiahuanaco en el altiplano central. Y llegan, ¿no es cierto?, con sus ganados, llegan con sus equipos humanos dedicados a la agricultura muy eficientes, ¿eh?, con andenería, en fin, y se posesiona de todos los territorios altos del altiplano, pero miran mucho hacia los valles bajos,
Les interesan los valles bajos sobre todo por las producciones que no se dan en las tierras altas. ¿Ya? O sea, cultivos semitropicales o del complejo tropical que se pueden dar en valles más a nivel del mar. Y aquí se produce, por lo tanto, un hecho significativo. Se empiezan a construir pucaraes. La cultura arica construye pucaraes, la cultura tacameña construye pucaraes, la cultura pica de Tarapacá construye pucaraes. ¿Dónde? En la bisagra que divide justo el declive hacia los valles bajos y el altiplano. Es decir, son estructuras de defensa, las primeras estructuras de defensa dirigidas contra estas cuñas altiplánicas que han ido tomando posesión de las tierras altas de Tarapacá y Arica, y aquí ya nos hablan de un potencial conflicto, que al final parece no haberse producido nunca, pero la tensión existe. Y más al sur van a ocurrir fenómenos bien característicos. Aparece en lo que era la esfera donde se desenvolvía en Chile central Bato y Yoyeo, una cultura muy vigorosa, con una cerámica naranja que entierra a sus muertos en túmulos, ha sido llamada cultura concagua. ¿Ya? Cultura concagua. Esta cultura concagua se desarrolla en el valle homónimo, el valle de Chile o valle Concagua, pero también el de Mapocho. ¿Ya? Y por lo tanto va a iluir a estas culturas iniciales que hemos llamado Bato y Yoyeo. Y más al sur, fíjense, todo esto ocurre cerca del año 1000. Y más al sur también la irrupción de una cultura tardía que no sabemos exactamente de dónde viene, pero parece tener muchas vinculaciones con los Andes trasandinos, valga la redundancia, a los territorios trasandinos, que ha sido llamado el vergel, que se irrumpe como una cuña entre los ríos Itata y Tolten, ¿ya? Y que llega, ¿no es cierto?, con una cerámica muy desarrollada, que es una cerámica rojo, blanco, negro, tricroma, con metalurgia, ¿ya? Y con un mayor desarrollo agrícola que Pitrén. De manera que en el sur comienzan a existir, ¿ya?, dos sociedades que en algunos casos viven aparte o en otros casos contactan, como son, se le ha llamado a esta nueva cultura Vergel, la que aparece alrededor del año 1000, ¿ya?, que coexiste con la antigua cultura Pitrén. O sea, hay partes donde Vergel no se implanta, es decir, básicamente entre la Itata y el Tolten. Al sur del Tolten predomina netamente Pitrén, ¿ya? Y el panorama no es nada tan simple como uno puede creer en el mundo mapuche austral. Lo señalaré en la cápsula siguiente, que ya marca la conclusión, ¿cierto? Y detallaré en qué consiste esta problemática. Pasamos a ella.